con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. Mi refugio es escribir. Mis problemas y mis dolores los reflejo en los poemas. Mis penumbras, mis pesares están aquí, y mi vida narrada en una hoja de madera. Mis recuerdos y emociones me vienen a la cabeza, y mi tristeza me rodea, y no sé cómo explicarlo. Es extraño el sentimiento en el que envuelve, y solo el lápiz y el papel los que me ayudan a narrarlo. Expresarte y soltar todo es lo mejor. Te sientes libre y ligero, como una pluma. Tus problemas y aflicciones se van a otro planeta, y le pides a Dios para que ya no vuelvan. Ese es el arte de escribir. Dejarte de llevar nada más. Dejar que tu mano suelte esas palabras y tus problemas y sentimientos se disipen en tu mente. Letras con sentido, Marc López Vizcaíno. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí como todos los viernes informándoles, ¿no?, que es un viernes caluroso, un viernes 13. Felicidades a todos por este viernes 13, la cábala, la superstición y demás, pero no deja de ser una creencia, un constructo que nos permite hablar sobre ciertos temas. Y pues darle la bienvenida a mis estimadísimos compañeros, mi bellísima compañera Karina Prado y mi mejor amigo, queridísimo Marco López Vizcaíno, su servidor Mauricio Chumacero. Hoy venimos con muchos temas, pero como ya les habíamos anunciado, tenemos una agenda bastante ocupada, ¿no? Tenemos bastantes temas que salieron en nuestro México lindo y querido. Es una semana bastante compleja que nos muestra qué es lo que qué podría ser el hombre en este contexto de incertidumbre, pero sin dar adelantos, prefiero que cada uno de nuestros compañeros nos digan qué es lo que traen este viernes 13. Muy buenas tardes, televidentes, muy buenas tardes, compañeros. Gracias por seguir una vez más en esta emisión de Diario con Sentido. A todo esto que dices que hoy es viernes 13, venía camino para la estación y sí, encontré un buen meme, ya saben que no se nos va a hacer eso. Dice: afrontemos este día con calma. Es solo un viernes 13 de un año bisiesto, con una pandemia en curso y una redención económica activa, y esto me da a abrir el tema de todo lo que vamos a tener hoy en Diario con Sentido. Pues habrá que compartirlo en la página para que nuestro público tenga a bien verlo y compartir, ¿no?, nuestras opiniones acerca del meme, que como puse ayer en mis redes, ¿no?, the meme always save the day, ¿no? O sea, el meme siempre salva el día, entonces nos ayuda a bajar un poquito la tensión y sublimar un poquito la emoción de frustración, de miedo o de angustia, ¿no? Es como la nueva forma de caricaturizar la cuestión. Anteriormente, en los años 90, en los principios del siglo XIX, siglo XX, la caricatura era la que empezaba con la sátira social. Ahorita el meme está a todo lo que dan las nuevas tecnologías. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Sí. Como cada viernes, esta cábala, viernes 13. Nosotros nos lavamos las manos, no creemos en ese tipo de cosas. Como Poncio Pilatos. Seguimos. Bien lavadas para el coronavirus. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Seguimos con el empoderamiento de las mujeres, de las chicas. El día de hoy tenemos a una queridísima amiga, una escritora, Sara Batalla, estará hablándonos acerca de su prosa. Iniciamos este programa con el arte de escribir. Como todos muchos de ustedes saben, a mí también me gusta pertenecer a ese tipo de locos que nos damos, escriben, ¿no? Tenemos el atrevimiento de escribir. Vamos a estar hablando también de los libros. Tenemos dos grandes expresiones aquí de las mujeres. También estaremos hablando de todo lo que se suscitó a través de la semana: coronavirus, la devaluación. Estaremos hablando también acerca de lo del paro. El paro de labores. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar, porque este programa se nos va como agua. Como el agua. Pues sí, vamos, Marco. Sí, fíjate que precisamente inicio yo la cuestión de la semana. Desde el día domingo tuvimos la premisa por ahí en la página, tuvimos a bien dar la última hora acerca de la devaluación. El peso se está cayendo en los principales mercados. Todavía no se abría, todavía no era jornada laboral en los mercados económicos, pero desde el domingo ya empezaron a haber repercusiones. Hay que poner en claro que mientras que aquí todavía era domingo, las bolsas estaban empezando a abrir en Asia, en Europa, debido a que pues ya era un nuevo día. Así es. Entonces las repercusiones se nos venían desde anticipadamente, y precisamente en la semana despertamos con la noticia de que el peso mexicano operaba con un fuerte retroceso.
frente al billete verde, con un techo en la cotización de 22.78 centavos. Sí, bastante elevado, ¿eh? La pérdida al momento es de casi 4% para la divisa mexicana contra su cierre oficial desde el día de ayer. Aún todavía sigue esta sustentabilidad en el aire. El peso mexicano opera con un fuerte retroceso contra el dólar. Este jueves presionó por los temores al impacto de la economía global que tendrá la pandemia del coronavirus, el COVID-19, mejor dicho. La moneda mexicana retrocedió su peor nivel frente al billete verde, con un techo en la cotización de 22.97 pesos. Al momento el tipo de cambio se ubica en 22.22 pesos frente al dólar a su cierre oficial el día de ayer, con 21 pesos en unidad por el billete verde. Según los registros del Banco de México, el movimiento de la paridad significa una caída del 84.75 centavos, equivalentes a una caída de 3.96 para las divisas mexicanas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que a partir del viernes su país restringirá por 30 días las entradas de los viajes procedentes de Europa. Esta decisión, a la que se suman las restricciones de 80 países viajeros de naciones con contagios masivos, ha desatado el pensamiento de los mercados. Esto debido a las repercusiones que puede tener obviamente en la cuestión económica. La reestructuración de la entrada de Estados Unidos de no residentes provenientes de Europa implica una menor demanda por hidrocarburos a nivel global. Los precios del petróleo reaccionaron con pérdidas del más del 7%, destacó el banco con base en un reporte de los precios del crudo. Este factor presionó sobre todo desde el día lunes la menor demanda del petróleo, ocasionado diferente entre las organizaciones de los países exportadores. Sus socios de la OEA, el lunes pasado el petróleo sufrió un desplome del 25% y se elevó hasta el día de ayer con un 32% dentro de las divisas petroleras. Esas son las repercusiones que dan e impactan completamente hacia las bolsas extranjeras. Hay que dar el énfasis de que la moneda mexicana, mejor dicho, la economía mexicana no depende de sí misma, depende de bolsas extranjeras. Entonces, muy frágil. La volatilidad que tenemos en estos momentos es que estamos completamente en la penumbra de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, estamos a oscuras. Muy bien, Marco, con lo que nos compartes. Antes de que se hablara de esta crisis, tuvimos a bien en la página compartir esta acción que tomó Arabia Saudita, de bajar los precios y aumentar la producción. Todos sabemos, bueno, los que más o menos entendemos un poquito de economía, lo básico, ¿no? Es que a mayor oferta, menor precio, ¿no? Entonces, sube a 10 millones de barriles diarios. Eso yo vi la cantidad, dije, ¿en serio 10 millones de barriles diarios? Pues sí, estamos hablando del país con mayor producción de petróleo en el mundo. Ese país podría decidir bajo su gobierno cerrar o abrir las puertas del comercio del petróleo con la OPEP y demás, la OEA que ya mencionabas tú. Pero sí se habla de que aumentar de 10 incluso hasta 12 millones de barriles diarios supone un aumento en la oferta, que supone pues una baja en el comercio con otros países que se dedican a la cuestión del petróleo. Y México, como lo sabemos desde tiempos del inicios del siglo XX, es un país que, siendo un país petrolero, depende del comercio, de la importación de hidrocarburos. Entonces, como muy bien lo acabas de decir, Marco, estamos en una situación bastante volátil y el peso es el que lo resiente, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a tientas, ¿no? El peso mexicano está cayendo como no se había visto hace muchos años, ¿no? Y sin paracaídas, o sea, su golpe no estamos esperando a que no sea tan fuerte, y más para la economía mexicana, ¿no? En los bolsillos del ¿cómo se llama? Lo olvidé. La bolsa nacional mexicana. De la bolsa, pero del salario mínimo. Entonces, sí. Veamos ahí cómo va a afectar, veamos ahí cómo va a afectar toda esta caída del peso mexicano. Y ponerle el énfasis porque durante todas las semanas se estuvo hablando acerca del no accionar de Andrés Manuel López Obrador. Dimos dentro de la noticia el porqué de esta volatilidad. Obviamente, como bien lo dices tú, la demanda comercial de de la cuestión del crudo petrolero, obviamente da unas divisas menores a Estados Unidos. Si eso lo acuñimos de que se han empezado a cerrar fronteras debido al coronavirus, ¿qué es lo que está pasando con esto? Obviamente, si tú cierras fronteras y te declaras en una cuarentena total, ¿qué quiere decir? Que no entran ni salen. Entonces los comercios se paralizan. Y México, al tener una volatilidad tremenda, que no somos una economía sustentable y que dependemos de otras economías, sobre todo de la norteamericana, y cuando Donald Trump ya también acaba de declarar ya una cuestión de cierre de fronteras hacia cualquier vuelo procedente de Europa, ¿qué quiere decir con esto? Que nuestra moneda está en el aire. No se ha devaluado tanto, sí cayó en un 73%. En época de paz, podemos decirlo, porque esto se puede decir en época de guerra.
En época de paz es una caída tremenda, pero que amortiguó un poco debido a que inicios del año en el programa en el paquete de egresos, económico, el paquete económico, se pagó un seguro precisamente previniendo este tipo de cosas. Sí, la acción de Andrés Manuel López Obrador sí está siendo cuestionada, pero yo siento que el actuar ahorita es más bien sabiendo ya que lo que hemos platicado se sujeta a una agenda que él quiere mantener para que él sea el centro de atención. En esta cuestión es algo lógico. Sí. De manera responsable, esto ya tenemos unas variantes, ¿no? Variables que impactan en la cuestión de la relación económica, porque esto se rige bajo relaciones económicas. Esto es marxismo básico, digámoslo así, o incluso hablando de una cuestión económica más primitiva, es que la relación económica que se está dando ahorita es derivada de la alerta del coronavirus, de la cuestión de las fronteras, digamos, migraciones, etcétera, etcétera, pero con la acción que tomó Arabia Saudita al principio, ahorita yo desconozco la razón que llevó a Arabia Saudita a aumentar su producción y bajar costos. Siento que también responde a la cuestión de la alerta sanitaria, pero tendremos que ver, ¿no? Tanto que nuestra economía también depende del turismo, ¿no? Y se están cerrando todas las puertas y todas las entradas de vuelos internacionales, que es lo que más fluctúa dentro de México en esta economía. Entonces esperemos que esta sea una buena decisión por parte del gobierno, porque se había mencionado en la mañanera del día miércoles que se iban a permitir entrar los vuelos que Donald Trump había negado entrar a su país, pero ayer se confirmó, o hoy no recuerdo, la verdad no tengo el dato, que no se van a dejar entrar, no se van a permitir los vuelos las fronteras. Y es lo que estamos haciendo la reflexión dentro de y hay que poner el énfasis para no caer en fake news. Exactamente. Derivado a esto se ha suscitado mucho la crítica a través de Andrés Manuel López Obrador de que no está accionando. Inclusive hoy dentro de la mañanera advirtió que solamente el único que está capacitado a hablar de la cuestión del coronavirus es el secretario de salud, nadie más del gabinete, nadie más del sector de gobierno, para no distorsionar la información. Y punto número 1, mucha la gente está diciendo de que por qué no nos declaramos en cuarentena, por qué no cierra las fronteras Andrés Manuel López Obrador, y por qué, qué pasaría en ese momento si nosotros nos declaramos en una cuarentena. No tenemos economía sustentable, no tenemos un peso completamente fuerte para recibir los golpes que pueden tener esto. Nos caeríamos en 15 días menos. En un desorden social tremendo. Sí, es muy cierto, Marco, que bueno que pones este punto muy brevemente. Estamos hablando de que esto no es algo nuevo. Esto incluso en principios del siglo XX sucedió, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Hubo una crisis económica en Europa que tumbó a todos los países en Europa y llegó a simbrar a Estados Unidos. Hubieron acciones de desempleo, hubo un parón, como se dice en España, no hubo parados en todos lados, no había trabajo, ¿no? Y muy proyectando, ¿no? Si lo menos inteligente que podría hacer ahorita Andrés Manuel López Obrador es cerrar el mercado, el comercio, porque estamos bajo una economía enferma, digámoslo así. Fuera de coronavirus, estamos hablando de una economía enferma que si se cierra lo último que nos tiene ahorita en una dinámica económica, sería darle un golpe de gracia, un disparo a la nuca, a la economía mexicana. No se sabe cuántos empleos digamos informales se tiene, incluso los que son formales también hay algunos que están en la informalidad, y sería tumbar todo el proceso económico, sea una semana, sean 2 semanas, sea un mes, como hace 11 años. Días. La repercusión que pasó con el Día de las Mujeres. Exactamente, entonces, tú no estarás hablando. Claro que sí, y ahorita también vamos a enlazar con el tema que nos trae Karina. Nada más para cerrar el tema, esa es la verdadera pandemia, la cuestión económica. La cuestión económica. Hay que ponerle énfasis. A eso sí hay que tener precaución con ella. Sí, más bien cerrando, es dejar la especulación y más bien ver los hechos y ver la historia, ¿no? Y no caer en fake news. No caer en fake news, exactamente, informarse. Y bueno, vamos a hacer un cambio un poquito de la perspectiva. Vamos a hablar un poquito de lo que es el movimiento feminista que se dio el domingo pasado. Ya hablábamos el viernes anterior de qué es lo que estábamos proyectando, y sin duda fue un movimiento, una marcha que atrajo a miles de mujeres, a personas de varias edades, incluso hombres que estaban acompañando a las mujeres que se decidieron por manifestarse. Y les traigo una pequeña crónica, sí, de todo esto. Les traigo aquí, puedan ver las imágenes de toda esta marcha que se dio de manera pacífica por un lado, y por el otro pues los hechos también de manera objetiva que les presentamos de la violencia que se dio derivada de este movimiento. Entonces, activistas y colectivos de mujeres realizaron en la Ciudad de México 2 movilizaciones. Hablamos de la del 8 de marzo y la del 9 de marzo, con motivo del Día de la Internacional de la Mujer.
en contra de la violencia de género y los feminicidios. Los contingentes que partieron del Monumento a la Revolución ingresaron a la plancha del Zócalo, en donde leyeron un pronunciamiento. Se reportaron varios policías heridos, heridos en la cuestión de la marcha. Reportaron al ERUM estos heridos, ¿no? Se atendieron a 38 personas, de las cuales 3 necesitaron hospitalización, mientras que una de las policías posiblemente sufrió una fractura de tibia y peroné. Hablamos de una que fue quemada en la mejilla, otra que tuvo una luxación, y a estos hechos recibimos la reacción de la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, donde rechazaba enérgicamente la violencia en esta marcha, ¿no? Publicó un video que a los pocos momentos se bajó. Yo revisando en redes sigue tumbado el video, se decía que estaba arriba, pero no. Yo podría ver en alguno de los diarios que lo está en negro, pues, con la leyenda de que ese video posiblemente fue retirado por el mismo medio, ¿sí? Entonces se lanzó un proyectil explosivo contra los policías que resguardaban la Puerta Mariana del Palacio Nacional. Pudimos ver esas imágenes en Facebook, en algunas de las redes sociales más importantes, y ella puso en su publicación "así no", y pidió que se bajara o que se eliminara la cuestión de la agresión, ¿sí? También dejaron denuncias de los feminicidios, las mujeres que fueron a asistir a la plancha, y también las violaciones. En el asta del Zócalo también mujeres colocaron banderas, carteles, fotos, nombres de víctimas de feminicidio, así como acusaciones contra hombres por violación y acoso. Se reporta que la asistencia fue entre 50,000 y 80,000 mujeres, se reporta esa cantidad. Se ve en las fotos que pudo haber sido un poquito más, yo hablo de una cuestión aproximada, ¿sí? Gracias a la cuestión del Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este es un reporte de la Secretaría de Seguridad. Se estimó lo más 80,000 mujeres en la manifestación. Se cantó también en esta cuestión, aludiendo a la violencia, la llorona, ¿no? La llorona feminista, frente al antimonumento o antimonumenta, como lo llamaron. Un grupo de mujeres se reunió frente al antimonumenta, ubicado a la avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México, para cantar la llorona feminista. Parte de también los hechos violentos, se menciona que lesionados por petardos, ¿sí? 4 personas resultaron lesionadas tras las explosiones de un petardo que fue lanzado en la intersección de la avenida Juárez y el eje central. Se ve en los videos cómo se lanzó, de repente se ve la explosión, pero no se ve bien cómo si no lo pudo lanzar la persona que lo tenía en la mano, pero explota y el fuego la cubrió. Brigadistas del ERUM asistieron a los lesionados, y también se lanzaron petardos a Palacio Nacional. Un grupo de mujeres se acercó a la Puerta Mariana, como ya les había mencionado, y se escucharon detonaciones de petardos. Los elementos de seguridad ciudadana se replegaron. Se escucharon 3 detonaciones, se menciona. Desde el templete en el Zócalo aseguran que las agresiones no fueron por parte de mujeres. Se menciona que eran encapuchadas y demás. Tenemos varios datos de que se menciona que fueron personas externas al movimiento, pero es lo que les traigo para compartir, Marco. Pues tan externas que también no solamente, bueno, gracias a la vida contamos con las redes sociales, ¿no? Las benditas redes sociales, que quien le dé buen o mal uso ya va de ella. Se veía lo que dices de estas encapuchadas, llamadas encapuchadas, siendo trasladadas por autoridades del gobierno en convoys. Entonces yo lo que noté, y platicaba con una compañera que fue la que ella sí pudo asistir a la marcha, bueno, varias de mis amigas, fueron muy pocas, de verdad que fueron muy pocas las que hicieron pintas, rayones y todo esto que todos nuestros compañeros de medios han exhibido a la luz o han sacado en televisión. Fueron muy pocas. Dice que para ella no fueron 80,000, fueron muchísimo más. Obviamente es imposible el conteo de tantas mujeres, ¿no? Es un cálculo aprox, pero dice que ella salió ella llegó, arribó más o menos a las 12:30 de la mañana al Monumento a la Revolución, y fue tanta la aglomeración que ella partió en el 5º contingente a las 4:30 de la tarde. Ya no pudo entrar al Zócalo, por lo que le cuentan, no había señal. Yo no sé cómo algunas de las compañeras que estaban ahí transmitían, muy pocos medios eran los que tenían señal. Había como ese pánico de no poder mostrar realmente qué es lo que estaba pasando dentro de esta marcha. Me refiero más a la del domingo. La del domingo, sí. Porque la del 9 sabemos que fue un paro que se vivió y se sintió. No sé, eso ahorita lo vamos a comentar muy rápido. Sí.
ellas dicen que sí, se ven los videos de la bomba que lanza una chica y quema a otra chica, ¿no? No sé si vieron ese video. Sí, claro. Pero dicen, también, no sé, otra cosita que vieron, había en los medios, se ven muchas mujeres granaderas, mujeres, pero también había hombres. Ella me comenta que también había hombres y eso no se ve en los medios. Y que también estos hombres hicieron choques contra las mujeres porque de verdad contra todos arremetían con gas lacrimógeno, con extintores. Entonces ella me cuenta que en la puerta Mariana de Palacio Nacional querían colgar una lona de ventana a ventana del Palacio Nacional que decía México feminicida. Tratan de colgar el primer lazo, lo cuelgan. Cuando intentan colgar el segundo lazo, los granaderos empiezan a aventar gas lacrimógeno, entonces pues empieza a suscitar todo este desastre y de repente cuando empiezan así, ya no se desapareció una manta enorme, o sea, ella me cuenta que era una manta enorme y se desapareció así, o sea, yo no culpo, es lo que comentan personas que me comentan a mí, personas que lo vivieron realmente y que no solamente es tras imágenes de los medios. Ella me dice que de verdad las que estaban montadas haciendo desmán en el Caballito eran 10. Y 10 eran muchas. Y que literal, por ejemplo, en las que destruyeron el edificio que está en la esquina de Juárez y Reforma, uno de vidrio, que literal llegaron, rompieron y se fueron a comer a un restaurante de pollo rostizado que está por ahí cerquita, o sea que de verdad la gente que iba a apoyar iba en otra paz, en otro sol, entonces eran muy pocas y casualmente, yo no lo sé, no quiero poner sobre la mesa lo que me cuentan, las que hicieron todos esos destrozos iban encapuchadas y de negro. Sí, como siempre, ¿no? Sí, iban encapuchadas. Todas las demás se identificaban con un paliacate morado, con un paliacate verde, con su vestimenta verde, morada, entonces yo no sé, lo que sí traían era por lo mismo, de que lanzaban bombas de humo de colores y pues obviamente te tenías que tapar porque no ibas a saber qué era lo que podías oler o no. Entonces yo siento que esta fue una marcha sí en torno pacífica, en cuestión de que no hubo agresión física hacia ellas o entre ellas, pero no hubo represión. No hubo represión, sí, exacto. El punto al que iríamos al final es que la mayoría de las que fueron en la marcha, y sin duda no quito ese mérito de las que iban por buena fe y dentro del contingente que nos estás informando, Cari, la cuestión de que iban marchando sin ningún problema, también eran más numerosas que las que estaban haciendo un desmán, ¿no? Un destrozo en las instalaciones de varios de los comercios, incluso de las iglesias, el conflicto que hubo en las puertas de la catedral que chocaron contra un grupo de colectivo Provida, se dice que eran neonazis, que al final fueron arrestados ellos, ¿no? Se menciona que también esto impactó en la marcha, pero mi reflexión va en la cuestión a los hechos de feminicidio que se están dando en la ciudad, en el país. Se salió una afirmación o un discurso diciendo que cada hombre que permitía un tipo de delito como esto, pues fungía como cómplice en esta cuestión del delito hacia la mujer. Entonces, cuando se suceden estos tipos de actos en las marchas, que sin duda yo he estado en algunas, Marco, tú has estado, Cari también, sabemos que cuando se ve que hay un grupo de choque, se ve que está ahí y actúa. Entonces, parte de este contingente que iba de buena fe a manifestarse, ¿por qué no actuó en consecuencia? Yo digo, en esta cuestión de no con el afán de distraer el punto a lo que era la marcha, pero sí impedir que se agrediera, porque parte de esta ciudad que compartimos es que pues romper ventanas, creo que nada. Digo, cuando ya eres miembro del contingente, por ejemplo, yo cada año voy a la de 2 de octubre, cuantificando la proporción de cuáles son los que hacen todos estos desastres, no es ni el 1% de las personas asistentes, y obviamente los medios van a vender porque van a querer pues transgiversar la nota, ¿no? El show mediático, como todos lo estamos viendo. Entonces los focos se fueron totalmente a la atención de lo que estaban haciendo estas personas para tratar de demeritar la cuestión de la marcha. La verdad es que sí, fueron más asistentes, me parece ser. Creo que deja un punto en la historia del país, sobre todo en las organizaciones sociales, y la verdad es que no transgiversar la noticia. Sí hubo desmanes, como en todas marchas. Claro, porque lo curioso es que los que estaban compartiendo el hecho, digamos, el objetivo, el punto de la marcha, fueron los diarios más importantes. Los actos vandálicos que sin duda hemos utilizado por las benditas redes sociales, digámoslo así, fueron los que se dedicaron a compartir tanto los hechos de la marcha como tal,
como también los desmanes que hubo en Catedral, los que hubo en la iglesia que está enfrente de Avenida Juárez en el hemiciclo, las bardas que se tumbaron en el hemiciclo a Juárez porque la consigna era rayarlo y violentarlo, porque de todas maneras sabemos que ya el hemiciclo había sido agredido anteriormente, ¿no? Sí. Unas semanas antes, y se le rompió la cabeza. De hecho, espero comentarle la próxima emisión que tengamos con Susi y con Tani, que ya claro. que la prometimos para ellas. Sí. Hay una reportera del Heraldo de México que sacó una crónica en la que dice que todas estas feministas radicales hacen estudios de qué es lo que se debe destrozar y qué es lo que no se debe destrozar. Entonces, lo vamos a estudiar más para ese día comentarlo. Claro. Sí. Yo se los voy a postar en Diario Consentido para que ustedes también tengan noción de lo que se va a poder hablar y se va a poder comentar con ellas, si es que ellas fueron, porque creo que sí fueron, creo que Tania sí fue a la marcha, entonces para poder comentar y poder desmenuzar un poquito más acerca de esto y también acerca del el paro nacional del 9 de marzo, porque se sintió un vacío en la ciudad, que creo que tú hiciste una crónica en tu perfil de Facebook, que sí se sintió, y yo no sé, también tú, Mau, pues, ¿cómo te la sentiste? Se vio la cuestión de la dinámica que no había tanto movimiento como suele suceder, pero viendo los dos lados del prisma, ¿no? La cuestión de que hubo parte de las mujeres que decidieron seguir con sus actividades, unas porque son los pilares de la familia, y otras que, digamos, con su situación económica y social, pues les permitió no ir a clases o al trabajo. Sí, pues vamos a ver en la próxima emisión en el próximo debate. Claro que sí. Y pues vámonos a lo que está haciendo ruido en México y en todo el mundo, ¿no? Se declaró pandemia. La Organización Mundial de la Salud ya considera el brote del nuevo coronavirus como una pandemia. Cito al director Tedros Adhanom, director de la OMS: hemos evaluado que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia, un término que la OMS procuraba no usar hasta ahora para referirse al nuevo coronavirus. Se refiere a una enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta este 11 de marzo se habían reportado 118,000 casos de infectados en 114 países y la muerte de 4,291 personas, aunque en 57 países se han reportado 10 casos o menos. Del 90% de casos solo están en 4 países. En los próximos días y semanas esperamos ver que la cantidad de casos y muertes en países afectados aumente aún más, advirtió el director de la OMS. Hasta el miércoles había 81 países que no habían reportado ningún caso y nunca se había visto una pandemia causada por un coronavirus. Esta es la primera pandemia de este tipo y nunca antes se había visto algo similar. ¿Pero qué significa la declaración de una pandemia? Cambia el lenguaje sobre el coronavirus, pero no cambia nada el comportamiento del patógeno. Pero la Organización Mundial de la Salud espera que altere la forma en que los países lo abordan. Hizo un llamado el director de la Organización Mundial de la Salud a que los gobiernos tomen medidas urgentes y agresivas para combatir el brote. Agregó que la OMS les pide a todos los países activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias, comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse, más no causar pánico, encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de COVID-19 y rastrear a las personas con las que haya estado en contacto. Cito: no podemos decir esto en voz más alta o más claramente o con la suficiente frecuencia. Todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia, dijo el director de la OMS. Entonces también sabemos que hay un semáforo en esta pandemia. Está la fase verde, que es la importancia viral. Esa es en la que estamos en México actualmente, en la que el saludo de entre personas aún no hay ninguna restricción, en los espacios públicos que estén cerrados no es necesario, como tampoco que las plazas, centros comerciales, parques, playas, paren actividades. Está la segunda etapa, que es la de dispersión comunitaria. Ahí es cuando ya el saludo entre personas se debe de evitar, no abrazos, no besos. También los espacios públicos o abiertos pueden tener ciertas limitaciones si es que son en abundancia. Y las escuelas y preparatorias, ahí sí ya va de cada quien. Y está la más fuerte, que es el semáforo rojo, que es epidémico, en los que están en China, y hace 3 horas Donald Trump declaró emergencia nacional en Estados Unidos, porque es epidémico. Ya no se puede saludar ni de beso ni de abrazo, ya hay cuarentenas, se suspenden todas las actividades laborales, escolares, eventos y todo. Entonces, se está viendo que en México
se está parando. Hay 16 casos en México ya confirmados. Y el Congreso de la Unión ya canceló viajes internacionales programados para los próximos días y suspendió sus parlamentos abiertos. Entonces, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que a finales de marzo México podría entrar en la fase de transmisión comunitaria, o sea, la segunda fase. Pese a que en México la epidemia de coronavirus está en fase 1, instituciones ya tomaron medidas de prevención. Por ejemplo, en la UNAM están esperando a que las clases se suspendan 2 semanas. El TEC de Monterrey también suspendió sus clases. Sabemos que este fin de semana es el Vive Latino, aún no se ha suspendido. Obviamente van a tener medidas de prevención. Pero por cochino ahí. No, y ya bandas ya cancelaron. Sí, muchísimas bandas ya cancelaron, también varios artistas que han tenido. Lo que sí no quiero que cancelen, por favor, es la Feria Texcoco. No, por favor. Sí, sería se importante. espera cada año. No va a ser legal lo que acabo de decir, el Vive Latino, ¿ah? Sí, se van a venir encima a todos. Sí, en gusto se rompen géneros, ¿no? Me gustan los colores. No, pero vienen Guns N' Roses, entonces. Sí, no. Pero entonces esperemos que de verdad este semáforo a México no le toque la fase amarilla o la roja, porque yo no sé. La diferencia de nosotros que tenemos menos casos a diferencia que otros países, es que el brote se está suscitando un mes después aquí en México. Sí, es importante señalar que para no levantar el pánico en gente que digamos de a pie, que trabaja, que no tienes digamos conocimientos que digamos la Secretaría de Salud comparte y que ahorita oficialmente es solamente el que puede hablar de esto, el subsecretario Gatell, chequen las estadísticas, ¿no? Hay otras enfermedades en la historia que pueden consultar, ahorita por tiempo pues no podemos abundar mucho, pero ahorita estamos hablando de 16 casos, otras decenas que se estaban diciendo el día de ayer, unos 80 sospechosos, pero estamos hablando de 90 casos si lo sumamos, y no es un dato que digamos nos lleve a un pánico, como lo que se está dando ahorita. Me decían por ahí algunos conocidos que en Huixquilucan ya estaban agotando ciertas cosas, se habían cerrado una cadena comercial, ya había cerrado por falta de artículos. Entonces no caigamos en eso, porque ahorita ya sí se comprobó que los cubrebocas, el alcohol ya se agotó, ¿sí? Cuando en teoría tenemos que educar a la población, hubiera o no hubiera pandemia, sobre tener un botiquín en casa, y eso se los mencioné a todos. En Facebook Live, Fabián López nos pregunta qué tanto nos ayuda el clima para poder evitar el coronavirus, la propagación. Dicen los estudios que el COVID-19 es alejado, o sea, le causa algún efecto bien, o para evitarlo el calor. Pero hay que decir que inclusive los añares de la historia nos dicen que cuando Europa viene un virus de Europa, tiene cierto tipo de transformación cuando viene a Occidente, cuando atraviesa el continente, cuando atraviesa América, puede intensificarse o puede disminuir. Puede disminuir, exacto. Entonces la volatilidad que tenemos ahorita no, y aparte como no está segmentado, está creciendo, tiene varias ramificaciones. Tiene muchas mutaciones, eso es lo más preocupante, porque está mutando y aparte es completamente transitorio, o sea, lo pueden transmitir solamente por el simple hecho de estar en esta comunidad cercana, o sea, es muy muy contagioso, y por eso se creó que aparte recordemos que en todos los países, en varios países está, por ejemplo, los eventos deportivos y los eventos culturales ya están cancelados, la NBA, la Champions League. O sea, un partidazo a puerta cerrada. Sí, pues es el impacto económico, más allá de Real Madrid, que por un discurso. Nos regresamos a la primera nota, ¿no? La caída del mercado mundialmente se va a ver afectada. Ahora le ves el comercio petrolero y demás, pues va a afectar mucho la cuestión económica por una cuestión ya más de salud. Lo que se nos tenemos que ver las prioridades. México, yo siento, ya lo compartí en mis redes, lo más responsable que puede hacer ahorita Andrés Manuel López Obrador es esperar, ser cauteloso, dejarle así como lo hizo ahorita, delegar la información verídica a la Secretaría de Salud. Exacto. E informar a la población de que hasta ahorita no tenemos un brote mayor. Se anunció que hasta el 2022 va a llegar a la cima, digámoslo así, del pico de contagio, y con esto que se proyecta pues no vaticino algo más parecido a la de hecho, un médico de la UNAM es el que está contabilizando que en un mes haya más de 80,000 contagios en México, que fue el mismo que contabilizó cuando fue lo del H1N1, y lo predijo con estudios obviamente, y se cumplió. Esperemos que con las medidas precautorias que el gobierno nos tiene que informar y que las instituciones de salud nos tienen que informar, no caigamos en este pánico y a seguir a la espera. Entonces, antes de irnos del corte comercial, anunciamos que Sara Batalla, escritora, está aquí con nosotros. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con ella en una entrevista de lujo. Muy deliciosa.
Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Ya estamos de vuelta para esta entrevista de lujo que tenemos ya en cabina a Sara Batalla. Un aplauso para ella, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la cabina de Diario Consentido, Sara. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Nos condecoramos el día de hoy. Por favor. La presencia de mi queridísima amiga Sara Batalla, inteligente, guapa, con una prosa completamente exquisita, una prosa que me puede evocar en el momento en el que te estaba leyendo a una Isabel Allende, con una fortaleza muy literaria. Además tienes muchas expresiones, tienes mucha influencia. Me siento congratulado de poder contar primero con tu presencia, contar con tu amistad y sobre todo para aperturar los micrófonos el día de hoy. Teníamos planeado traer tu libro, pero está outsold, está completamente agotado. Sí, está totalmente agotado, ya no existe ninguna copia más que en las casas de mis lectores. Ándale, siempre. De tu público. Lo vamos a estar compartiendo en la página de Radio Consentido. Y antes de que nos comparta, que nos hable un poquito de qué trata este libro, o sea, ¿por qué se agotó tan rápido? ¿De qué crees que vaya? Cuéntale un poquito a los televidentes. Bueno, que se agotara tan rápido fue una sorpresa. Yo realmente aposté todo por todo y no esperaba que se agotara tan rápido. Estoy consciente de que no soy una persona conocida, entonces las personas que compraron mi libro en las librerías y en los puestos, que es donde más se está vendiendo, pues lo hicieron de buena fe. No, o sea, soy nadie, digámoslo de esa forma. Entonces, no, eres tanto que tienes un libro publicado y se agotó. Sí. Pero ¿de qué trata este libro? Bueno, el libro es de ciencia ficción, es una civilización intergaláctica que consta de 30 sistemas solares. Estos sistemas solares pasan por varios gobiernos, uno de ellos completamente opresor. Entonces empieza la historia con que los criminales, quizá natos, fueron inspirando una anarquía, cada uno por sus delitos, que quizá en una sociedad como esta son razón de vituperio, pero en la anarquía, completa opresión, se vuelven los ídolos, ¿no? Es una distopia completamente social. Podemos ver dotes ahí políticos. Al inicio de tu historia, al inicio de tu literatura, yo puedo destacar algo que me llamó y pongo énfasis, que me llamó mucho la atención, donde dice se podía más la muerte que la vida, se promulgaba más la muerte que la vida. Esa premisa abre un hilo tremendo a la historia, de que no nos llevan los distópicos solamente de una sociedad. En el momento en el que leemos, hay muchas distorsiones de los lectores, y en el momento en el que leen el título y leen luego los padres de la anarquía, pues piensan en una cuestión completamente de sociedad política, de estos preceptos. Ajá. Pero tú abres esa línea narrativa con esa palabra, le pongo énfasis, porque pues nos da un panorama totalmente distinto, ¿no? Y imbuyéndonos con cada personaje. Sí, en mi caso quería resaltar que un héroe o un ídolo, un líder de opinión, depende mucho, depende de su liderazgo, pero más que eso, depende de las circunstancias del entorno que se esté viviendo. Por eso ocasionalmente tomamos líderes, podemos verlo en la historia, ¿no? Hemos adorado desde la Segunda Guerra Mundial o el cristianismo. El líder depende del entorno y de cómo sus ideas revolucionan este entorno. Entonces yo jugué mucho con eso. Es muy importante que destaques esa información, ¿no? El momento histórico. Afuera de micrófono nos decías lo que te motiva a escribir. Me gustaría que a nuestro público nos dijeras, nos compartieras qué es lo que te lleva a escribir, incluso concretamente qué es lo que te llevó a escribir este libro, ¿no? Nos decías muy bien y me gustaría que lo compartieras. Bueno, yo no puedo hacer otra cosa que no sea escribir. No, por favor. Sí. Hablando de opresión y libertad, yo siento que las artes, en mi caso la literatura es la mayor expresión que existe de la libertad, porque ahí no hay, sobre todo en la ciencia ficción, yo no siempre he escrito ciencia ficción, pero en otros libros pues actúas con cosas que ya existen, ¿no? Claro. La gente sigue siendo gente y los árboles siguen siendo árboles.
en la ciencia ficción es una libertad tan abrumadora que tienes que crear de cero todo. Entonces, eres tan libre de hacer y ponerle exacto. cualquier personalidad a lo que sea, a lo que te imagines. Ajá, personalidad, o sea, yo, por ejemplo, escribo una historia de nosotros 4, ¿no? Entonces, la mesa ya existe, los micrófonos están ahí, nada más tengo que desarrollar. En la ciencia ficción es todo de cero, entonces, literal, es libertad absoluta. Una libertad de creación, sí. ¿no? Ya nos decías esta cuestión de cómo es lo complejo, ¿no? Lo complejo que es escribir, pero tú te dedicas a eso, es lo que nos estabas diciendo. Entonces, ¿tendrás algún otro libro oculto o solamente es el libro que nos traes ahora? Que desgraciadamente se agotó, más bien, qué bueno que se agotó, porque eso nos habla de que la literatura, también lo platicábamos, es solamente un rol masculino, también la mujer es la que ahora podría traernos, como en otros tiempos, ¿no? Arte en escritura, ¿no? Entonces sería muy importante que las mujeres siempre hemos estado presentes, ¿no? En la literatura. Oye, pero en este tiempo preguntar la cuestión de que, pues, ¿qué es lo que motiva, no? A mí, ¿qué me motiva? Es que es una pregunta muy intensa, ¿no? Profunda. Tú puedes hacer tu propia versión de lo que quieras, siempre, todo el tiempo. Si eso te da para vivir, yo creo que sería como la utopía más venerada de cualquier ser humano. Sí, como una autorrealización, como un... Mira, realización no, ¿verdad? Porque tú nunca, eso de estar realizado no es una ideología que yo comparta. Yo creo que uno sigue construyendo. Sí. Te enteras de quién eres y cómo fuiste 15 segundos antes de morirte. O sea, ¿quién fue? Sí, exacto. Sí. O sea, ya cuando ya no hay marcha atrás no puedes cambiar nada, pero mientras puedas respirar, nunca estás realizado. Sí. Nos adelantábamos un poquito en la entrevista fuera de micrófonos. Sí. Como cualquier escritor, autor, tienen sus influencias, tienen esas personas que yo quiero seguir esa línea, yo quiero seguir, pero Sara nos confesó que ya no es de esas personas, y lo confirma ahorita que dices que el idealizarte o realizarte para ti no está adentro, ¿no? Sino que vas construyendo. Entonces, así es como has ido construyendo todas tus obras, o sea, ¿no tienes una influencia como tal? No, de repente me ha pasado, por ejemplo, hace poquito estaba con mi primo, ¿no? Estamos hablando de mi libro, que por cierto tampoco tiene una copia, por eso me... ¿Con cuántos quedaste mal, Sara? Conmigo, dentro de tema. Sí. ¿Me lo prometiste? Pero él leyó varias partes, ¿no? Entonces de repente me dijo, oye, mira esto, aquí te influenciaste en Marx, y yo como que dije, bueno, lo leí hace mucho, puede ser, pero no lo hice pensando en eso. En ese momento. La cuestión de la influencia yo leo en mucho desorden, entonces decir que tengo una influencia literaria sería mentir. Puedo leer, ahorita estoy leyendo, tengo una fijación muy fuerte con PDFs de... arqueólogos egiptólogos, entonces ni siquiera sé si se toma como literatura, o sea, yo voy leyendo lo que descubrieron, lo que van descubriendo. Luego volví a leer, estaba leyendo también a Susan Curtis, que habla de los niños esferales, y es más como una tesis, no tampoco... no son novelas, no es literatura, no es filosofía. Sí, leo mucho literatura. Antes de eso volví a leer como por 30 veces Un Mundo Feliz, y luego volví a leer a Nietzsche, y luego volví a leer a Platón. Entonces, y luego leí un libro buenísimo que no sé, lo perdí, pero lo compré en los libros de viejo, que se llama, literal, me llamó mucho la atención el título, se llama Una señorita que escribió porque se aburría. ¿Te identificaste? Sí. Bueno, sí, creo que sí, un poquito. O sea, con el título, ya con el todo este desenlace de la obra, yo creo que ya no fuiste perdiendo un poco. Es fascinante porque es una novela, pero es una novela histórica basada en los buenos años de Venezuela, entonces nostálgica. Sí, además no puede. Sí, yo no, pues no soy venezolana, ¿no? Pero tengo mucha empatía con lo que están pasando, entonces, no sé. Te llegaba. Sí. Mucho. ¿Cuál crees que es la cuestión que en este momento ya ha perdido el impacto los nuevos escritores?
¿Qué está pasando, no? ¿Qué pasa con los escritores? Me agarran de piñata, ya saben lo que voy a contestar. Tenemos una ascendencia a tener lo repetitivo. Muchas veces, pues, como tú dices, las influencias repercuten mucho en la forma en la que tú escribes, pero yo también soy de la premisa de que como escritor eres parte de todo lo que te consumes, ¿no? De parte de todo, aparte de lo vivido, de lo empírico, también de todo lo que lees, todo lo consumes. Yo podía decirte, me podía jactar que soy parte de Albert Camus, soy parte de Franz Kafka, soy parte de Nietzsche, y obviamente no quiero sonar a ellos, ¿no? No quiero sonar a ellos, pero sí tengo cierto tipo de ellos en mí, ¿no? ¿Cuál crees que sería ese pequeño bache que está tratando de improvisar a los nuevos escritores? Yo creo que tiene todo que ver con las editoriales, por eso yo no tengo editorial. O sea, sí, hay que tomar en cuenta que la gente que te consume es la que decide sobre ti. Actualmente ya casi, yo lo veo en casi cualquier artista, no nada más en la literatura, hay una serie de gente que tendría que decidir, pero no en la lógica. O sea, se hizo así como una jerarquía que no termino de entender, pero esa jerarquía yo siento que le pone muchos tropezones y muchos topes a los artistas, porque entonces tienes que ser parecerte a fulano para que te den el contrato, tienes que quitar estas partes para que te den el contrato. Entonces eso te va restringiendo mucho. Ahorita yo no encuentro una necesidad por la que un escritor debería de trabajar con una editorial, porque no es necesario. En ciudades como esta, por ejemplo, ¿no? Igual debe de haber casos diferentes, pero, o sea, yo voy a buscar a los impresores ahí por el Metro Chabacano, a Santo Domingo, hago mi propia publicidad, contrato freelance, que además es gente que necesita trabajo para correctores de estilo, editores. Se pierde. Entonces, más bien yo te pregunto a ti, ya con todo lo que te dije, ¿para qué serviría una editorial? La mayéutica, luego. Es que hay, digamos, si me permites, por algo se agotó el libro, Si me permiten abonar a lo que va diciendo Sara, es que tú eliminas el intermediario y tú directamente haces todo el trabajo, y digamos que ese trabajo de creación tú lo inicias y lo terminas, pero no es un término donde dices, ya te terminó la literatura, sino sigues trabajando en esa cuestión de una construcción, como nos lo estabas comentando fuera de micrófono, ¿no? Todo eso es lo que, digamos, creo que es lo que te estaba preguntando Marco, pero sí, muy buena esa pregunta de cinco, o sea, a ver, el tono socrático, digamos, imagínate que mi libro hubiera entrado a una editorial y me dicen, quítale esto, quítale esto. Pierdes esencia, ¿no? Ya dejas de ser batalla, ya dejas de ser Sara. Pero viéndolo desde otra perspectiva, entonces, si se hubiera agotado, hubiera sido porque la editorial es muy buena. Entonces, ¿por qué se agotó? Si se supone que ellos tienen las reglas y normas que hay que seguir para la literatura, entonces la segunda pregunta sería, ¿por qué mi libro se agotó? Si no cumple con esos lineamientos. Sí, exacto, no cumple con esos lineamientos. No, y le diste cachetada con guante blanco a las editoriales, porque demostrarle a esos nuevos escritores que están en post que se puede hacer todo desde cero, que alguien que de verdad quiere expresar eso que tanto trabajo le costó, porque escribir un libro, escribir ciencia ficción muchísimo menos, es algo fácil de hacerlo. Entonces sí se puede nuevos escritores, algo que les puedas decir, motívalos, diles. Sí, mucha gente me contacta por mi página, y yo, es más, mucha gente me ha dicho, ¿no? Que te pago por una consultoría. Yo lo hago gratis porque, se necesita. Sabes el trabajo que se... Y se necesita, o sea, para todo buen mercado sano hay que tener competencia, ¿no? Si hubiera otras 400 personas como yo, la cosa se pondría divinísima. Sí. Excelsa. Ajá. Entonces, los consejos son muy fáciles. Lo primero es, hay que conocer a la gente que te va a leer, ¿no? Así como que el público es algo muy general y yo no comulgo con eso tampoco. Hay gente que le va a gustar mi libro y gente que no le va a gustar mi libro. Entonces, esa gente con la que tú sientes empatía, que sientes que le va a gustar, hay que conocerla. Después hay que contratar todo por freelance y hacerlo muy pragmático, no con el deseo de, sino ve al lugar, pregunta tú, quítate la pena, aprende a vender, ya, fin.
Sí, hasta te sale más barato y ayudas, muchísimo más barato y ganas más, ¿no? Y ganas más. Sí, es lo que comentábamos, igual fuera de micrófonos, como de, es un chiste lo que te dan a las editoriales para que te publiquen tu libro y es tanto por ciento y es como de, adiós. ¿No? ¿Qué está? Como que, ¿por qué me das tanto por ciento menos de todo lo que yo hice? Ajá, o sea, ejemplo fácil, para que un escritor con editorial pueda vivir de eso, tiene que ser bestseller a huevo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo estoy vendiendo ahí medio poquito y estoy viviendo de eso. No, y está bien, y es bien remunerado, porque es tu trabajo y sabes que se puede. No, cuando te contaban, no, tienes que buscar editorial para tener... no. Sí, todos empezamos así, todos suplicábamos y los veíamos como los padres, así de, ¡ay, wow, me habló tal editorial! Y me rechazó, dices, ¿no? Sí, y también me han rechazado, eso duele, pero uff. Sí, es Pues sí, parte del ego, pues. Algo más que... Pues, no, yo quiero darle una felicitación que le mandan a Sara de parte de Betty Molly. Dice, felicidades a Sara, siempre tuvo presente hacer este sueño desde hace años que la conocí. Un abrazo fuerte. Sí te están viendo, Sí me están viendo. Entonces, tus redes sociales, Sarita, ¿cómo es Sara Batalla, escritora. En Instagram es s.e.batalla. Ojalá nos puedas compartir alguno de tus capítulos del libro que se agotó para nosotros poderles compartir a ustedes en la página de Diario Consentido, y también vamos ahí a compartir las redes sociales de Sarita para que puedan seguirla y puedan seguir todo este trabajo que día a día está para poder solventar. Mira, de hecho sí, yo buena estrategia para los que son escritores, otro tip. Yo lo que hago es mandar el primer capítulo en PDF, entonces... Te quedas picado, ¿no? Es como de, quiero más, ¿en dónde lo consigues? Sí, ¿no? Entonces, y está claro, bien. les puedo mandar a todos. Y que además la Publicista. La invitación que ya te había hecho, y te comprometo aquí en micrófono hacia el aire, vas a hacer el prólogo del claustro. Claro, sí. Por si no lo saben, El Claustro es el libro de López. nuestro locutor Marc López, que estará próximo a lanzarse. Sara Batalla. Muy bien, sí, claro que sí, un honor. Pues terminamos con esta emisión. Muchísimas gracias, Sara, por habernos acompañado y brindarnos un poquito de tantas cosas que tú sabes. Y ojalá la tengamos otro día ya con la segunda edición de su libro para que podamos presentarlo aquí. Mandamos saludos a Yadira Itzel, Carlos Razo, Betty Molly, Marciano Sebastián, Roberto Carvajal y Claudia Prado. Mami, te amo. Ceci Pascual también, un saludo. ¿Tú, Sarita, algún saludo? Pues a todos mis lectores, me encanta que estén ahí, estoy en sus casas viviendo en forma de libro.